hermana, al de adelante, el de atrás, al que hace mucho que no ves, puedas bendecirlo. Y qué bueno es volver a verte en la casa del Señor. El Señor bendiga a la iglesia. Dios te bendiga, amada iglesia. Bien, quiero compartirles una palabra en esta tarde, noche casi, a la iglesia. Una palabra que pueda bendecir tu vida y una palabra que pueda levantar tu ánimo, ¿sí? Estamos en unos tiempos, viviendo tiempos, temporadas a veces que nos toca vivir como las temporadas que nos toca cambiar en el año. Vieron que hay, ¿cuántas temporadas hay? 4. Pasamos la temporada de verano, la del otoño, la de invierno, primavera y así, ¿no? Estamos por entrar en invierno, ¿sí? Y así muchas veces nos toca vivir a nosotros personalmente como personas diferentes temporadas en nuestras vidas y nos toca atravesar cosas y muchas veces estamos esperando esa respuesta que venga y como que no llega más y seguimos esperando y cuándo irá a ser. Entonces, al no llegar esa respuesta tan esperada que estamos esperando en Dios, las personas tienden a desanimarse, ¿sí? Viene el desánimo, el desaliento. Entonces en esta tarde yo quiero compartirte una palabra para que vos de este lugar te puedas ir con ánimo, ¿sí? Que te puedas levantar e irte con ánimo por el poder de la palabra, ¿sí? La palabra de Dios nos levanta, la palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios produce en nosotros un cambio para bien. Siempre una palabra cuando hay desgano, cuando hay desaliento, cuando hay desánimo, cuando hay enfermedades, siempre la palabra de Dios produce algo en nuestro espíritu, ¿sí? En nuestras vidas. Así que es mi deseo con todo mi corazón que la palabra de Dios hoy pueda traer ánimo a tu vida. Amén, ante tanto desaliento. Amén, iglesia. Jesús en una oportunidad le dijo a sus discípulos, estando con ellos por una situación que habían vivido, de desaliento, de desánimo, de cosas que habían pasado, Jesús lo mira a sus discípulos y le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Y uno de ellos le dijo, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Maestro, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, a veces cuando nos pasan cosas, cuando suceden cosas, tendés a decir, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir pidiendo si sigo en lo mismo? Entonces, es un error muy grande, ¿sí? Porque siempre en Dios vamos a encontrar la respuesta, siempre en Dios vamos a tener la ayuda, el aliento para salir adelante. Jesús, ¿sí? Es palabra de vida, amén. Él es la vida eterna y a Él lo necesitamos. ¿Dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. ¿Lo puede decir usted? ¿A dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. ¿Le da un aplauso al Señor por eso? Gracias, Jesús. Pero déselo con ganas, sí. Quiero compartirles una palabra, abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 18. Y quiero compartirles un ejemplo que Jesús nos dejó de cómo orar, ¿sí? Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. Si lo tienen, me dicen amén. Bien. Esta es una parábola de Jesús. Jesús se refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad. Es una necesidad de orar siempre. ¿Qué es? Anótelo ahí, márquelo. La necesidad de orar siempre. Tiene que ser una necesidad en nosotros el orar
siempre, ¿sí? Y no desmayar. Amén. Dice diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, perdón, oíd lo que dijo el juez injusto, diciéndonos el Señor. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta palabra, una enseñanza que Jesús nos deja, iglesia amada, hermanos queridos. El contexto nos dice, nos enseña, comienza enseñándonos la necesidad de orar siempre, ¿sí? Como persona se tiende siempre a decir, a orar de vez en cuando. Es como que haces una oración a Dios y capaz que la petición que le presentás delante de Dios y pasa la próxima reunión y te acordaste que tenías una necesidad, que tenías una petición y cada tanto, de vez en cuando te acordás y volvés a repetir esa oración. Y acá el Señor nos enseña por esta parábola de una mujer que dice que esta mujer continuamente, ¿sí? Continuamente iba ante el juez a que le haga justicia, a que le responda a la necesidad que ella tenía. ¿Sí? Dice así en su Biblia, ¿verdad? Entonces, orar siempre es insistir con la petición hasta lograr obtenerlo. ¿Me escuchó la iglesia? Orar siempre significa insistir a Dios, orarle al Señor hasta tener la respuesta de lo que yo le he estado pidiendo. Pero el Señor nos está enseñando a nosotros orar de esta manera y nos da el ejemplo de esta mujer, de esta viuda que iba tras ese juez injusto. Era una persona injusta y dice que la Biblia él se presenta diciendo que él, aunque ni temo a Dios, decía, aunque ni temo a Dios, ni respeta a hombre, dice, le voy a hacer justicia. ¿Sí? Porque no, para que no sea que venga un día y me canse y suceda algo, ¿no? Entonces, esta mujer que hacía, dice que constantemente había una continuidad en ella. ¿Qué nos enseña acá la palabra del Señor? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? Que tiene que haber una constancia de oración en tu vida para que puedas lograr ver el cambio y puedas lograr tener la respuesta que vos, o suplida la necesidad que estás teniendo en tu vida. Tiene que haber una continuidad, amén, una insistencia con Dios. Dios dice, si este hombre, siendo injusto, le dio la respuesta, ¿cuánto más Dios no lo hará con nosotros, a sus escogidos? ¿Cuánto más Dios no nos va a responder? Eso depende cómo nosotros miremos a Dios. A veces somos hijos, queremos tener que ya Dios, te lo pedí, Señor, y no me respondiste y sos hijos caprichosos, ¿sí? Entonces Dios de esta manera nos está enseñando en esta noche la manera y la necesidad de orar siempre. Amén. La necesidad de orar siempre. Esta mujer iba tras este hombre indiferente a la petición que ella tenía, pero ella era insistente. Una mujer que insistía. A veces insistís por otro lado y te olvidás de tener que pedírselo al Señor. Acá Dios nos tiene una respuesta a nosotros, lo que es la manera de orar constantemente y de pedirle a Dios lo que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Dice que ella todos los días iba a Dios y si usted observa estos versículos, ella no iba a Dios, perdón, ella iba al juez, dice que ella iba todo el tiempo con diferentes peticiones. ¿Ustedes qué leyó ahí?
iba con la misma petición siempre. Esta mujer iba ante el juez todo el tiempo insistiendo con la respuesta: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Todo el tiempo insistiendo, nunca cambió su petición hasta obtener la respuesta. ¿A cuántos Dios le está hablando ya? De que tenemos que insistir a Dios y pedirle al Señor, no de vez en cuando, porque a veces no obtenemos la respuesta porque pedimos mal, no lo sabemos hacer. Entonces, no te quedes con lo que una vez o el mes pasado o el fin de semana pasado le pediste a Dios. Sé insistente con el Señor. Amén. Ser insistente. Entonces, esta mujer dice que fue y que este hombre, por algún tiempo, dice la Biblia, no quiso. Por algún tiempo, dice, no que se cerró, que no. Por algún tiempo, y esta mujer, tanta insistencia, logró que lo que él no quiso, después quiso. Y lo hizo. Le dio la respuesta. Imagínense esta mujer, insistente con su petición. Que acá se levanten desde los niños hasta los más grandes, sean insistentes, ¿sí? En obtener la respuesta a Dios. Obvio que Dios siempre nos va a dar conforme a su voluntad y a lo que nosotros nos haga bien. Amén. Para lo que nosotros sea bueno. Pero qué bueno sería ser un insistente, que le clames a Dios. Y dice que esta persona iba de día y de noche, de día y de noche. La palabra de Dios dice la necesidad de orar siempre, de día y de noche. A veces se ora o estás orando solamente para dar gracias por la comida, o de última ya cuando te estás por dormir, darle gracias a Dios. Entonces acá hay una enseñanza, Lucas 18 nos deja una enseñanza, la necesidad de orar siempre, de día y de noche, al levantarte y al acostarte, 2 veces diaria, que puedas llevar una oración. Hay una enseñanza acá, iglesia, que puedas llevarla adelante, que la puedas tomar por obra, una enseñanza de la necesidad de orar y presentarte delante de Dios de día y de noche. Miren, la Biblia dice, habla de un personaje, de un gigante llamado Goliat. ¿Cómo puede ser que este gigante sabían este tipo de cosas? Dice que este personaje venía al pueblo de Dios a tribularlo, a afligirlo. Dice que salía 2 veces, de día y de noche, a afligir al pueblo de Dios. De día y de noche, todo el tiempo afligiéndolo. Y por 40 días era insistente. O sea, ¿cómo puede ser que el enemigo lo sepa y nosotros no tomemos esas herramientas poderosas que Dios nos dio de la oración, de ser un insistente, de orar de día y de noche para obtener la respuesta? Muchas veces se prefiere andar llorando, andar con cabizbajo, mal, que no es que no lo podemos hacer, pero no orar. Es más fácil no orar y andar llorando y afligido y pasan los días, la semana, los meses y se termina el año y siempre en la misma condición. ¿Por qué? Porque no has aprendido lo que Jesús nos enseña por esta parábola, la necesidad, que es una necesidad que tenemos que tener. Así como la necesidad de ducharnos, de bañarnos, de vestirnos, de comer, ¿sí? Es una necesidad, la necesidad de la oración. Eso tiene que haber en nosotros, una necesidad de orar siempre, de orar. Se tiene que hacer en nosotros, llevar una vida de oración en Dios. Amén. Entonces, hay muchas cosas que van a venir a nuestras vidas, muchas cosas lindas, muchas cosas buenas que Dios ha dicho, ha prometido. ¿Sí? Siempre por ahí lo decimos, gracias Señor, se vienen 2 fines de semana hermosas, Dios va a hablar, va a confirmar, va a levantar el ánimo de muchas personas, porque así es cuando nos pasa, suceden, en estas reuniones especiales suceden cosas muy lindas, la gente viene con expectativa de que Dios hable, y Dios habla, Dios te mima, te levanta, ¿sí? Vienen cosas lindas para tu vida, ¿sí? Pero nosotros tenemos que cuidar esto, ¿sí? Nosotros tenemos que llevar una vida de oración de día y de noche, como lo dice la palabra. Señor, yo no me voy a acostar sin orar. Lo primero que voy a hacer en la mañana es voy a orar, Señor, a presentar mi vida delante de tu presencia. Amén, iglesia. Entonces, la palabra de Dios
en una oportunidad Jesús, la palabra de Dios el Señor le dice a Josué, Josué, no temas ni desmayes. ¿Sí? Palabras, ¿cuántas veces Dios hablándonos por medio de estos personajes de la Biblia que tuvieron que pasar por tantas situaciones, ¿sí? Diciendo no temas ni desmayes porque yo estoy contigo? Y Dios nos dice lo mismo, cada mañana al despertar podamos decir, Señor, ¿qué tenés para nuestras vidas hoy? Y tener la seguridad de no temer y no desmayar porque Dios cuida de nosotros. Amén. Venga lo que venga. Hay muchas cosas buenas que van a pasar, pero requiere de nosotros de no desmayar, ¿sí? No desmayes, iglesia, amén. No te desalientes. Ahora, a veces nosotros queremos que las cosas sucedan. A veces querés que las cosas pasen de inmediato, que ya querés tener la respuesta, que ya querés que Dios obre a lo que estás pidiendo, pero a veces no tenés, ni siquiera hay una oración, ni siquiera hay nada que decirle al Señor. Y no es así la manera de que Dios trabaja, ¿sí? Ni siquiera hay algo que pueda mover el corazón de Dios, una actitud tuya que pueda provocar el corazón de Dios de que algo estás haciendo para que esa respuesta venga, de provocar a Dios. ¿Me entiende? De tener esa forma de decirle a Dios, no ser una persona que vengo y le pido lo que necesito y después, listo, nunca más. No, Dios te ama. Dios quiere darte lo que necesitas, quiere obrar en tu vida poderosamente y la palabra de Dios lo respalda. Pero también yo tengo que tener una actitud delante de Dios. Amén. Yo tengo que provocar. Cuando estoy acá, en el momento que estamos cantando, que estamos adorando, mi actitud de adoración, de gratitud, yo estoy adorando a Dios y cuando cantábamos hace un momento atrás, que esas adoraciones se formen oraciones a Dios. Que lo pueda sentir dentro de mi corazón, que mi corazón pueda temblar, pueda sentir a Dios que le estoy cantando con todo mi corazón. Amén. No nos estamos cantando entre nosotros, le estamos cantando a nuestro Dios y estamos orando y estamos adorando a nuestro Dios. Amén. Desmayar es perder el ánimo, el valor o las fuerzas. ¿Cuántos han estado así de esta manera? Perdieron el ánimo, el valor, la fuerza. El valor es la valentía. Por eso esta palabra es para alguien en esta tarde, ¿sí? Personas que han perdido el ánimo, el valor y la fuerza. Dios te quiere levantar el ánimo por medio de su palabra. Ánimo, tener ánimo es fuerza, eso es lo que Dios quiere darte. La energía para hacer las cosas. A veces si hay desánimo no te dan ganas de hacer nada. Dios quiere levantarte en esta noche, amén. ¿Sí? Ánimo es fuerza, energía para hacer, para resolver, para emprender algo. ¿Sí? La voluntad, el valor. Dios en esta tarde, noche, a alguien le va a levantar el ánimo. ¿Sí? Por el poder de la palabra de Dios. El Señor le dijo en una oportunidad a un muchacho en la Biblia, la palabra le dice, ve a un jovencito. Este jovencito se sentía el más insignificante de toda la familia. Y viene este joven llamado Gedeón y le dice, yo voy a traer a tu vida una gran victoria. Eso le dijo el Señor a este muchacho y eso se lo dice el Señor a alguien en esta noche. Voy a traer a tu vida una gran victoria. ¿Sí? ¿Y sabe cómo la iba a traer en la vida de este muchacho? Le dijo, voy a traer una victoria a tu vida con las pocas fuerzas que tenés. Así se encontraba este muchacho, con poca fuerza, totalmente desalentado, desanimado, estaba esta persona. Y Dios le dice, sobre ese estado de tu vida voy a traer una gran victoria, sobre tus pocas fuerzas. La palabra de Dios dice, mi poder se perfecciona en tus debilidades. Así que si estás débil, si estás sin poca fuerza, ahí va a obrar el poder de Dios.
ahí viene el poder de Dios para obrar en tu vida en esta noche. Amén. Con las pocas fuerzas que tenés voy a obrar. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en esta historia, dice que Dios le dijo, voy a preparar un ejército. Él tenía que preparar un ejército a este muchacho. Y había un ejército en esta historia de Gedeón de 32.000 hombres. ¿Sí? Y dice que Dios cuando ve ese gran ejército, dice, son demasiado para lo que Dios quería hacer. Entonces hubo una selección de personas y dice que quedaban alrededor de 10.000 personas. Y Dios sigue diciendo, son demasiado todavía. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si estas personas lograban llevar adelante esa victoria, iban a creer que iba a ser por la fuerza de los hombres. Y Dios dijo, de ninguna manera. Entonces hubo una selección donde quedaron 300 hombres. Y sobre esos 300 Dios les dio una gran victoria a este pueblo, ¿sí? A estas personas. Entonces, el Señor, con las pocas fuerzas que vos tenés, va a traer una gran victoria sobre todo lo que vos estás pasando. Y lo va a hacer Dios. Pero yo tengo que tener una actitud, yo me tengo que rendir a Dios. ¿Sí? Este personaje, este muchacho Gedeón, se presenta, le hace una carta de presentación a Dios. Y le dice, yo soy el más insignificante de mi familia, soy el más débil, soy esto. Y empezó a decirle todo lo que él, cómo él se sentía, lo que él era a Dios. Le empezó a decir todo, no puedo, yo no voy a poder, no lo voy a lograr, soy el más tímido, soy el más callado, soy el más insignificante, mi familia es y empezó a tirar todo su currículum. Y Dios le dijo, es justo lo que estoy necesitando, ahí yo voy a obrar. Sobre esas vidas Dios va a obrar poderosamente. Sobre los que se sientan de esa manera, ahí actúa Dios. En lo más vil y lo despreciado, a ese levanta Dios, a ese escoge Dios. Así que estás en el buen lugar. Amén. Has sido seleccionado por Dios. Todos los que estamos acá hemos sido llamados por Dios. Así como estamos con el corazón roto, las emociones rotas, sin fuerza, desmayados, desalentados, sin ánimo, depresivos, sin ganas de seguir, a eso te llamó Dios, para darte esta palabra en esta noche y decirte, mi poder va a actuar sobre tu vida. Voy a traer una gran victoria sobre esas debilidades, sobre esas pocas fuerzas, voy a traer una gran victoria. ¿Cuántos lo reciben? Ese es nuestro Dios. Y podemos ver que nosotros en esta situación, cuando nosotros nos encontramos en esta situación, como se encontraba este jovencito, nosotros nos tenemos que volver dependientes de Dios. Que Dios sea nuestra dependencia, que Dios sea nuestra fuente de todas nuestras necesidades. Que en la debilidad, si vamos a desmayar y caer, que sea en la presencia del Señor. ¿Saben cuántas veces ustedes no son los únicos? Todo el tiempo uno tiene que rendirse a Dios y decirle, Señor, dame de tu fuerza en mis debilidades. Levántame con tu fuerza en mi debilidad, Señor. Y ahí actúa, ahí sabe Dios obrar sobre la persona. ¿Sí? El desaliento y el desánimo se termina transformando en dependencia de Dios. Yo dependo de ti, Señor. ¿Cuántos lo pueden decir? Dice que el Señor vio el clamor. Quizás no andás clamando todo el tiempo. No sos una persona de andar gritando todo el tiempo. Pero dice que Dios escuchó el clamor de un corazón necesitado. Y cuando hay un clamor en un corazón necesitado, el cielo se detiene para escuchar la necesidad de lo que estás pasando. Porque tu corazón está clamando por ayuda en Dios. Está pidiendo. Y por eso esta palabra para tu vida hoy. Amén. Yo creo que Dios va a obrar en tu vida como lo ha hecho en mi vida también. Amén. Ahora,
Dios nos envía mensajes. Hoy Dios nos está hablando. Está hablando a mi vida, está hablando a tu vida. Primeramente esta palabra para mi corazón, para mi vida. Está hablando. Y vienen todo el tiempo, el domingo pasado, y diferentes reuniones, Dios hablándonos, hablándonos, hablándonos. El problema es cuando la persona no quiere escuchar, cuando la persona no recibe. El problema es que cuando vos te vas de acá, ¿qué haces con lo que recibiste? ¿Vuelve el desánimo? ¿Vuelve el desaliento? Qué importante sería y qué valioso sería que puedas recibir esta palabra y atesorarla en tu vida y decir, no pienso volver nunca más atrás con los mismos pensamientos. Hoy Dios hablándome que me va a dar una gran victoria en medio de todas mis debilidades. En medio de todas mis pocas fuerzas que tengo, Dios me va a dar una gran victoria. Y yo lo creo, yo lo recibo y me voy con esta palabra y me va a acompañar toda mi semana y todos mis días. Amén. Dios nos envía personas para hablarnos de parte de Dios todo el tiempo. Hoy Dios te está dando una palabra para que tengas ánimo, para que te levantes y tengas ánimo en el nombre de Jesús. Amén. Si Jesús estuviera acá como estuvo en esos tiempos, cuando estaba con sus discípulos y caminaba entre la gente, si Él estuviera acá, ¿qué creen ustedes que serían las palabras de Jesús? Es lo que estamos hablando. ¿Qué diría Jesús? A ver, ¿lo pueden decir bien, Guille? Si Jesús estuviera acá y te viera en el estado en el que estás, te miraría Jesús y te diría, ten ánimo, ten ánimo. Y Jesús está en tu barca. Jesús está en tu vida si vos se lo permitís. Y Jesús, la palabra de Dios hoy en esta noche te dice, tené ánimo, tengan ánimo. Amén, tengan ánimo. En una oportunidad, Jesús se sube a una barca. Jesús se subió a una barca y en esa barca no había público, no había gente nada más que sus discípulos. Y Jesús iba en esa barca y de repente se levantó una gran tormenta. Dice que las olas eran tan fuertes que golpeaban la barca, los vientos eran tan fuertes que golpeaban esa barca, que sus discípulos entraron en un miedo terrible. Un miedo terrible. Y de repente dice que eso lo vieron, eran para sus discípulos. Esto era para que sus discípulos tuvieran fe y para que ellos pudieran verlo a Él. De repente lo vieron a Jesús caminando por las aguas, por el mar lo vieron caminar y Jesús diciéndole a ellos, tengan ánimo, yo soy. Eso fue exclusivamente para ellos. Cuando ellos vieron a Jesús, imagínense, muchas veces en la vida de una persona sentís que el hogar se te va de un lado para el otro, en vez de avanzar sentís que retrocedes, que golpean hacia atrás, que las cosas que te toca vivir en vez de ir para adelante van para atrás. Así se encontraban los discípulos en esa barca. Se sentían de esa manera, de acá para allá, golpes para arriba, para abajo, iban y aparece Jesús. Jesús diciendo, en medio de la tormenta, en medio de lo que estás viviendo, el caos que estás viviendo en tus pensamientos, en tus emociones, en tu vida diaria, Jesús te está diciendo en esta noche, no temas, ten ánimo, yo soy. Jesús, si Jesús está en tu vida, todo va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Si Jesús está en nuestra vida, todo va a estar bien. Todo tiene que marchar bien. Tengan ánimo, dijo Jesús, yo soy. No teman. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad que estás viviendo, tengan ánimo. Tengan ánimo.
en lo que estás viviendo en tus pensamientos. La lucha más grande es en la mente. Se hace una fortaleza en la mente y te hace difícil creer que todo puede cambiar. ¿Dónde está la orilla? ¿Cuándo se va a terminar? ¿En qué momento va a calmar todo esto? Preguntas que nos hacemos, preguntas que podés hacerte. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Se hace eterno, no se termina más. ¿Cuándo? Jesús te está diciendo, ten ánimo, ten ánimo. Amén. Todo va a terminar, nada es para siempre. Todo va a terminar, Dios está con nosotros, Dios no nos abandona, Cristo no nos abandona, Él está peleando por cada uno de nosotros. No temas, dice su palabra, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No es una promesa impresionante para nosotros? Es hermoso, pero hay que creerlo y hay que pasarlo. Amén. Así que Dios te dice en esta tarde, ten ánimo, ten ánimo. Acompáñenme, quiero compartirles otra palabra en Corintios, segunda de Corintios 4:17. ¿Lo tienen? NBI creo, Guille, a ver, puede ser o NTV. 4:17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se han ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Acá el apóstol Pablo está hablando de la eternidad, está hablando de la intimidad con Dios, ¿sí? Pablo dice, las luchas que hoy nosotros tenemos, la palabra de Dios te está diciendo, las luchas que vos estás hoy teniendo no se comparan con las cosas que van a venir a tu vida. Está hablando de la eternidad, ¿sí? No se compara. Está hablando cómo Dios va a enjugar toda lágrima. Toda lágrima que has derramado, Dios la enjugará, la secará el Señor. ¿Sí? Ese es nuestro Padre. ¿Sí? Él va a quitar toda tristeza. Entonces, iglesia, tengan ánimo. ¿Sí? Tengan ánimo porque tenés la atención de Dios. Tenés la atención de Dios. En tu clamor, en tu corazón, cuando estás triste, cuando hay aflicción, donde nadie te ve, en lo oculto, donde llorás en secreto, donde la pasás en secreto sola, ahí está Dios, escuchando ese clamor de tu corazón, afligido, angustiado, desanimado. Ahí está Dios, ahí está Él obrando. ¿Sí? Abran su Biblia en Marcos 10:49. ¿Cuántos están recibiendo en esta noche? Gracias, Señor. Marcos 10, desde el 46 vamos a leer. ¿Sí? ¿Lo tienen? Amén. Bien, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír él que venía Jesús, al oír él que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego y dijeron: ánimo,
Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Este era una persona ciego y mendigo, que estaba clamando a Jesús por su necesidad, ¿sí? Dice que él empezó a clamar porque sabía que Jesús era el que pasaba por ahí. Él no lo podía ver, pero él escuchaba, él pudo saber de que Jesús iba a pasar por ahí. Y empezó a clamar. Cuando otros lo callaban, él clamaba aún más. Y le decía, Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten compasión de mí. Y dice que Jesús se detuvo. Por eso, iglesia amada, cuando hay un clamor, el cielo se detiene. Cuando hay un clamor del corazón, el cielo se detiene. ¿Lo está escuchando? Qué bueno. Donde hay un clamor, el cielo se detiene. Hace que tu clamor haga detener el cielo. Que tu clamor llegue a tocar el corazón de Jesús. Amén. Y dice que esta persona clamaba a Jesús. Jesús, ten misericordia de mí. Y hubieron esas personas que lo hicieron callar. Muchas voces, muchos pueden levantarte y hacerte callar. Voces enemigas que te pueden hacer callar. ¿Para qué seguís clamando? ¿Para qué le seguís pidiendo? Cállate. ¿Para qué le pedís? Mirá cómo estás. Pero sabés que muchos van a ser testigos de lo que Jesús va a hacer con tu vida después. Dice que estas personas que le hicieron, lo querían hacer callar, le decían, cállate, no molestes, está ocupado, no te puede atender, cállate. El más gritaba y Jesús lo mandó a llamar. Y aquellos que lo acusaban, aquellos que lo querían hacer callar, fueron testigos de la obra poderosa que Dios hizo sobre esta persona. Estos mismos vinieron a decirle, vinieron y le dijeron, ten ánimo, levántate, el maestro te llama. Los que lo quisieron hacer callar, Mariana, vinieron y le dijeron, ánimo, te llama. Y de paso aprovechaban a decirle, hablale bien de mí porque te está llamando. Muchos van a ver la obra poderosa que Dios va a hacer sobre tu vida. Van a ser testigos de lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Lo crees? Muchos lo van a ver. Y van a querer que vos le hables a Jesús de ellos. Pero van a ver tu gran victoria. Amén. Dios va a hacer una victoria muy grande sobre lo que vos estás viviendo. Amén. Entonces Jesús de repente se detuvo y lo mandó a llamar. ¡Qué poderoso! Los que lo hacían callar. Ten ánimo, le dijeron los que le hacían callar. El maestro te llaman. ¿Sí? Así que todos aquellos que te tratan mal van a ver cuando Jesús te llame. Van a ver la obra poderosa que Dios va a hacer en tu vida. Yo no sé si usted lo cree. Amén, Señor. La gente va a cambiar de opinión cuando vea lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero tenés que dejarte tratar por Él. Amén. Las personas que te calumniaron, las personas que te quisieron hacer callar, van a ver lo que Dios va a hacer en tu vida y van a cambiar de opinión. Van a decir, es verdad. Mirá lo que hizo Cristo, lo que hizo Dios. Vas a ser un testimonio de Dios. Amén. Cuando vean la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Porque eso es lo que Dios pone sobre nuestras vidas. Gracia y favor de Dios. Eso es lo que vino sobre esta persona, gracia y favor de Dios. Bendito Dios. Amén. Entonces Dios se detiene frente a un corazón que clama. Dios se detiene frente a un corazón que clama. Amén. Tu clamor de la casa, tu clamor en tu trabajo, tu clamor cuando andás por ahí haciendo tus cosas, han llegado al corazón de Dios. Amén. Llegan al corazón de Dios. Y cuando llamás la atención de Dios, la palabra que Dios te da primero te dice, ten ánimo. Ten ánimo. Amén. ¿Se lo podés decir a alguien? Tengan ánimo, díganselo, tengan ánimo, tené ánimo. Donde hay un clamor, un corazón necesitado, díganle, ten ánimo. Ahí está Jesús. Poné tu confianza en Dios.
Amén. Jesús en una oportunidad sana a una mujer con una hemorragia de sangre. Esta mujer con mucho miedo, por mucho tiempo, malgastando, yendo, pagando por la enfermedad que tenía, hasta que un día va a los pies de Jesús, va y toca a Jesús. Si tocare tan solo el borde de su manto, si tan solo pudiera tocar. Había un clamor en su corazón. Ella no podía salir gritando en la multitud. No podía hacerlo, porque no era digna de estar entre las personas, entre la multitud, por el estado en el que ella se encontraba. Pero ella había un clamor en su corazón. Un clamor tan fuerte que decía, si tan solo tocar el borde de su manto sería sano. Y así fue. Tocó el borde, alcanzó a tocar el borde de su manto y se detuvo Jesús, porque hubo un clamor en el corazón. Hubo un clamor en su corazón y él se detuvo y la mujer fue completamente sana. Jesús cuando la vio le dijo, mujer, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y eso es lo que provocamos. Quizás no estás a los gritos acá, pero hay un clamor, una necesidad en tu corazón, la necesidad de que Dios te quite ese peso con el que cargas, esa aflicción que hay en tu corazón, ese tormento que hay en tus pensamientos que no te dejan descansar, que no puedes dormir tranquilo en las noches. Jesús en esta noche te dice, ten ánimo. Amén. Tenemos que aprender a depender de Dios y a poner toda nuestra confianza en el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Que tu necesidad llegue a tocar el corazón de Dios. Amén. Dios escucha el clamor de sus hijos. Dios escucha el clamor de tu corazón. No importa la edad que tengas, seas pequeño, seas grande, tengas la edad que tengas, Jesús escucha el clamor de tu corazón. Amén. ¿Lo creen ustedes? Así que tengan ánimo porque Jesús ya lo venció. Jesús venció a todos nuestros enemigos. Jesús venció a Satanás, el diablo, en la cruz. Públicamente Él lo venció para que nosotros podamos, por medio de Jesús, ser más que vencedores. Amén. Así que mi deseo con todo mi corazón es que todos los que están en este lugar en esta noche, mi oración es que puedas tener el ánimo para levantarte y continuar. Y no volver atrás por nada, no detenerte por nada. Que tu clamor toque el corazón de Dios, que tu clamor haga que todos en tu casa puedan levantarse. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios te levante con nuevas fuerzas y con ánimo. Amén. Que Dios te levante con ánimo. Chao al desaliento y le puedas decir, tu poder, Señor, se perfecciona sobre mi vida. Señor, así como estoy débil y cansado, así como estoy, Señor, no dándome por completo a ti, Señor, pero yo sé que tú vas a hacer una obra maravillosa en mi vida, porque esa es la palabra que tú has hablado a mi vida hoy. Amén. Dios lo va a hacer. Aunque te sientas de esta manera, te sientas como se sintió este joven Gedeón, vos sos la persona ideal que califica para lo que Dios quiere hacer. Así como estás, calificás para lo que Dios quiere hacer. Dios no necesita a los fuertes y a los poderosos, a los superpoderosos. Dios necesita de un débil, de un desanimado, de un cansado, para que actúe su poder en ese lugar, en ese corazoncito que se deja tratar por Dios. Amén. Así Dios quiere obrar en tu vida. ¿Habrán esas personas en este lugar en esta noche? Si están, pónganse de pie. Solo los que se sienten así. Pónganse de pie y decir, Señor, así como estoy, yo sé que vos vas a obrar. Sé que vas a hacer una obra y me vas a dar una victoria muy grande sobre las batallas que estoy peleando en mi mente. Amén. Señor, oro por cada uno de los que están acá, Señor. Oro por la iglesia, Padre. Oro por cada uno de tus hijos.